Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. El mejor de los viajes siempre es el próximo. Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day. La ventana de los viajes You're wishing God, con Paco Nadal. 'cause you are my lonely star. And I'm your wishing God. Now, Paco Nadal, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, querida Marta? Muy buenas tardes. Estoy aquí con Iñaki. Mira, venimos hablando de música, de gastronomía, de viajes, los grandes placeres de la vida. Así que estamos echando una de las tarde. mejores cosas en las que puedes invertir Además el tiempo que sí. libre y el poco dinero que te quede. Además que sí, además que sí. Oye, tú en verano aprovechas para descansar. Al contrario de todo el mundo, tú dices que tus vacaciones te las pasas en tu casa sin moverte. Claro. Es En que, la a ver, playa. las vacaciones son para hacer lo contrario de lo que estás haciendo todo el año. Y yo, que me muevo más que los precios, pues en verano me meto... Es donde estoy ahora mismo, mirando el mar, aquí en mi pequeño paraíso de La Manga, en la costa murciana, y lo más lejos que voy es a comprar el pan, vamos. La ferretería es el extranjero ya para mí. No me muevo. En 5 o 6 semanas no me muevo de aquí. Y la verdad, mira, lo agradezco, ¿eh? Es que pasarse el año dando tumbos, bueno, pues requiere un descanso, y el descanso para mí es no viajar. Claro que sí. Pero es que, claro, acabas de volver de una ruta que has hecho donde has unido tus dos pasiones, viajar y montar en bici, porque has estado recorriendo los Alpes en bici. Acabo de volver, vamos, recién todavía me duele el culo por el sillín, porque realmente cuando haces muchos kilómetros en bici no son las piernas, es el culo lo que te duele, ¿no? Es verdad. Y todavía me duele, pero sí, acabo de volver de una maravillosa aventura cruzando los Alpes en bicicleta, en una bici que mira, que sonaba así sonaba mi bici. Cuéntanos cómo ha sido la ruta. No sé si ya la habías hecho o es una que has descubierto. Yo ya crucé los Alpes en bici. Es que me suena, sí. Fue septiembre de 2020, cuando la segunda ola de la pandemia, ¿os acordáis? Hubo una pandemia en el mundo que arrasó Europa y el mundo, y las fronteras todavía estaban abiertas. Yo estaba como un gato enjaulado, me subía por las paredes y me fui yo solo. Con mi bicicleta eléctrica, sabéis que soy un fan de ese tipo de bici de hace mucho tiempo, a cruzar los Alpes. Crucé yo solito desde Ginebra hasta Turín. Fue una aventura de 9 días, cruzando puertos muy altos, algunos de los del Tour. Crucé el Col de Joly, el Col de Liseran, que está a 2.700 metros de altitud. Y fue una gran aventura, en una bicicleta roja a la que le tenía mucho cariño y que después al volver me la robaron. ¿Ah, sí? Aprovecho para saludar desde aquí. Saludo desde aquí al desgraciado que me la robó, ojalá se le pinche. Teníamos que haber puesto la canción de... no me acuerdo, ahora la puse el otro día, la de Me han robado la mountain bike. Pues eso, pues a mí me robaron la mountain bike, que le tenía mucho cariño, por cierto. Exacto, pues decía. Pero aquello fue una aventura, bueno, bastante más dura, en solitario, cruzando puertos más altos. Pero ahora vengo de hacer otra ruta que se llama Alpe Adria, es decir, de los Alpes al Adriático, que es una de las grandes rutas cicloturistas, rutas marcadas, señalizadas, que va desde Salzburgo hasta Grado, que es un pueblecito de veraneo cerca de Trieste, en el Adriático. Y ha sido una aventura fantástica. He ido con 12 amigos, llevamos 6 parejas. Ah, qué bien. Sí, había... ¿Todos ciclistas? Bueno, algunos somos muy aficionados al cicloturismo,
más que ciclistas nos consideramos cicloturistas, ¿no? Nos gusta viajar en bicicleta. Pero había gente que había venido, jamás había hecho una ruta así, y una de mis amigas no había montado en bici desde que hizo la primera comunión. Y ya no es tu amiga, claro, ya... No, oye, lo pasó estupendo, fantástico, nos lo agradeció y la hemos incorporado ya al club de cicloturistas porque se lo pasó muy bien. No, la verdad que esta ruta Alpe Adria es muy sencilla porque, bueno, luego lo voy contando si queréis el porqué, pero son 430 kilómetros, oye, Jolín. que son kilómetros. Sí. Nosotros ¿Cuántos la hicimos días? En 6 días, 70 kilómetros diarios. Y ya te digo, va desde el corazón de los Alpes, desde Salzburgo hasta el Adriático. Y vas cruzando los Alpes viendo cómo va cambiando el escenario, cómo vas por esos prados alpinos, esos paisajes que parecen de Heidi, y de repente saltas a la vertiente sur y empiezan los olivos, empieza la vid, empiezan los maizales, hasta que llegas por fin al mar, ¿no? Ha sido una ruta muy, muy, muy recomendable. Venga, vamos a situarnos ahí, en Salzburgo. Ciudad barroca que forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1996. No es una de las ciudades más conocidas, ¿no? No, bueno, yo creo que sí, o sea, de Austria es de las más visitadas. Quizás Innsbruck le robe un poco de protagonismo, pero Salzburgo, como tú dices, es una ciudad barroca, nacida de la sal, el negocio de la sal. Sus obispos y arzobispos construyeron allí palacios, casas, fortalezas, mansiones. Es una ciudad riquísima. Está la fortaleza de Hohensalzburg arriba, la catedral, la plaza principal, la Residenplatz, que es una maravilla de la arquitectura barroca, la abadía de Nomberg, no sé, el palacio de Mirabel con sus jardines. Están los jardines que aparecían en muchos de los escenarios de Sonrisas y Lágrimas, que se rodó allí, claro. Aunque a los austríacos no le hace mucha gracia recordar esa película. Salzburgo es un sitio precioso y para empezar esta gran aventura nuestra, perfecto. Nosotros nos fuimos un día allí antes, pasamos un día en Salzburgo, porque como te digo, nos gusta viajar en bici, pero hacer turismo y visitar cosas. ¿Y luego cuál es la siguiente ruta? Pues mira, de Salzburgo se sale en dirección sur por el valle del río Salzach, que es el que pasa por Salzburgo, y vas remontando, durante las 3 primeras etapas, vas remontando los Alpes en una subida continua, pero no muy excesiva. Y vas utilizando a veces carriles bici, a veces caminos de tierra, a veces carreteritas asfaltadas con muy poco tráfico, y sobre todo te vas metiendo primero en ese mundo de los Alpes, ese paisaje pleno, verde, encantador, pueblecitos, cascadas, parece que todo está diseñado para componer una postal perfecta. Pero sobre todo, para los que amamos el cicloturismo, y quien me esté escuchando aquí sea de este nuestro querido país que tampoco respeta a la bicicleta, alucinando con el grado de respeto, de cultura de la bici, de organización, de preparación. Encontrabas, por ejemplo, nosotros que llevamos eléctricas ahora, cada ciertos kilómetros encontrabas postes con enchufes, por un montón de enchufes, para recargar la batería gratis. Otros puestos allí en medio de la nada con herramientas por si se te había roto algo. Todos los hoteles están preparados, obviamente esto es una ruta organizada y vamos a hoteles que son bike friendly, que están preparados para la bicicleta, pues tienen sitios donde meterla, donde alabarlas, donde dejarlas por la noche cargando, ¿no? O sea, ese respeto por la cultura de la bicicleta que echamos tanto en falta aquí en España. Fíjate, en España yo creo que es el país de Europa donde más se utiliza la bici de montaña, porque es que da miedo ir por las carreteras. Sí, y mira que hay aficionados a la bicicleta de carretera que salen un montón, ¿no? Pero hay muy poco respeto. Y allí por Austria lo que vas estos primeros días alucinando es no solo por los paisajes, sino por lo bien preparado que está todo para este tipo de turismo, el cicloturismo. Un lugar que te sorprenda especialmente. Pues mira, en estas primeras etapas, subiendo por la cara norte de los Alpes, había muchos pueblecitos encantadores, pero sin duda Bad Gastein. Bad Gastein es una ciudad que parece construida en una ladera casi vertical, y por en medio pasa una enorme cascada de agua, una gigantesca cascada de agua que pasa por en medio del pueblo, que mira, así sonaba la cascada de Bad Gastein. ¿Qué tiene de especial? Pues mira, era un balneario, es un balneario histórico
donde han ido la aristocracia europea, emperadores, príncipes y gente famosa se alojaba ahí para recibir tratamientos balnearios, y cuando llegas pues te da esa sensación de un sitio ya un poco caduco, ¿no? Un poco del romanticismo del final del siglo XIX, del modernismo del XX. Hay un gran hotel, se llama el Gran Hotel de Europa, que cuando lo ves dices, esto lo he visto yo, y es que se parece mucho al que luego idealizaron en aquella película del Gran Hotel Budapest, ¿no? Está construido, como te digo, en una ladera muy pronunciada, todos son terrazas, con muchos edificios de la Belle Époque, vistas espectaculares a esta cascada, y muchísimos hoteles y muchas cuestas, sobre todo muchas cuestas para la bicicleta, porque la llegada la verdad que le tienes que meter, como nosotros decimos, le tienes que meter megas al motor para subir. He de decir que esta ruta se puede hacer en bicicleta gravel, en bicicleta de carretera, en carretera quizás no tanto, aunque vía gente, porque tiene tramos de tierra que vas a ir mal, ¿no? Pero también vía gente con carretera, con bici de montaña, con bici de cicloturismo, que es la que nosotros llevábamos, de unas bicis más preparadas para carriles bici que para la montaña. La puedes hacer de cualquier manera. ¿Y el siguiente tramo? Pues mira, después de Bad Gastein viene la sorpresa y por qué esta ruta es tan recomendable, esta ruta de Alpe Adria para cicloturistas en general, y por qué mi amiga me sigue hablando y no me ha mandado paseo. Cuando tienes que salvar el puerto más alto, el que te cambiaría de la vertiente norte al sur, a la sur, es decir, de la zona de Salzburgo a la de Carintia, aún dentro de Austria, no lo pasas por carretera. No porque seamos gandules o miedosos y nos diera miedo, es que no hay carretera. En ese valle que va subiendo nunca se hizo una carretera, a pesar de que es dentro de Austria, y lo que se hizo fue un tren. Entonces se pasa en un tren plataforma, muy gracioso, en el que se suben coches, motos, autocaravanas, bicicletas, y en 10 minutos te han pasado de un lugar a otro, ¿no? Te han evitado el gran subidón, que a mucha gente a lo mejor se le podía atragantar, y de repente apareces en la vertiente sur. Pasas por debajo del Parque Nacional de Tauern, que es por lo que no se hizo nunca una carretera allí, es un parque nacional, y te encuentras con en 10 o 11 minutos, estás ya en Carintia, aún en Austria, pero en la vertiente sur, y de repente pues todo cambia, ¿no? El paisaje ya empieza a ser más mediterráneo, aparecen, como te digo, los olivos, los maizales, y al fondo se ven los Alpes Julianos. Te da todavía un montón de bajada, pero bueno, muy bonito, y sobre todo esto es lo que hace que esta ruta pues bueno, sea apta para quien no se atreva a subir los grandes puertos de los Alpes. O sea, 11 minutos y de Austria pasas a Italia. No, todavía no, sigues estando en Austria, pero en la región de Carintia, que ya es muy mediterránea, ¿no? Bueno, ahí empieza una larga bajada, y la entrada a Italia es en Tarvisio. El primer pueblo italiano se llama Tarvisio, y ahí hay otra subida grande, es para pasar los Alpes Julianos, son los que hacen frontera entre ese sur de Austria e Italia, y también Eslovenia, que está ahí. Tarvisio está en una triple frontera, Eslovenia, Italia y Austria. Hay también un tren, vuelvo a repetir las facilidades para el cicloturismo. Si quieres salvar ese último puerto, también lo puedes hacer en un tren. Y puedes meter la bici, quieres decir. Claro, son trenes. Claro, cuando digo un tren, no son los trenes de Renfe, que no voy a hablar aquí porque me cabreo. Por Dios. Porque me cabreo. Llevar una bici en un tren de Renfe es más difícil que te toque la lotería. Pero bueno, allí llevan vagones especiales para subir las bicis, las subes tan tranquilamente, sin pagar un extra, y bueno, pues salvas tu puerto, ¿no? A eso me refiero cuando digo facilidades. Vale, pues nada, subes ese último puerto y ya sí te encuentras en Tarvisio, primera ciudad italiana, y allí empieza quizás uno de los tramos más bonitos, porque hasta Tarvisio subía un trenecito de estos de vía estrecha, que lo han convertido ahora en un precioso carril bici, Vías Verdes que llamamos nosotros, con una bajada de 50 y tantos kilómetros por un paisaje otra vez alpino precioso que te enamora, dices, gracias por haberme hecho entender qué bonito es el cicloturismo, y sobre todo qué manera tan maravillosa de recorrer los lugares. Caminando es muy lento, en coche no te enteras, pero en bici vas sintiendo, vas oliendo, vas palpando los sitios por los que pasas. A ver, nombra así rápido alguno de esos pueblos.
Pues mira, claro, la maravilla de llegar a Italia es que empiezas a pasar pueblos preciosos. Bencione es un pueblo que está al final de ese carril bici. Udine tiene una de las plazas de estilo veneciano más bonitas del norte de Italia. Trieste, que es el final de nuestra ruta, también una ciudad del Imperio Austrohúngaro, que al final se la quedó Italia. Bueno, en Italia ya llegamos al sur. Las facilidades para el cicloturismo ya son más parecidos a nosotros. Ya. No hay tanto carril bici, Vaya. ya no hay sitio donde enchufar la bicicleta eléctrica. Bueno, tienes que ir a veces por carreteras que da un poquito de miedo. En fin, bienvenidos al sur de Europa, ¿no? Pero nada es perfecto. Sin embargo, pues bueno, aparece la pasta, la pizza, otro tipo de comida, el paisaje mediterráneo. Y así, pues mira, llegamos a Grado, que es una localidad de veraneo, muy cerquita de Trieste, donde al 6º día de pedaleo, pues bueno, cumplimos nuestro sueño. Y sobre todo el de mis amigos que nunca habían hecho una aventura sin tanto extremo, de cruzar los Alpes en bicicleta. Oye, que eso cuando en una cena lo dices, quedas muy bien. Te miran pensando que eres Indurain o algo así, ¿no? Uno de Pero sus es una manera... amigos es Eugenio Ruiz, que nos ha mandado un audio explicando lo que ha sido para él esta experiencia. Si alguien me preguntara qué ruta elegirías para alguien que quiere dar a conocer o probar por primera vez esta experiencia, le diría que esta ruta, desde luego, sin lugar a dudas, es la idónea. Por supuesto, por los paisajes, la naturaleza, las ciudades, los pueblos que ves, pero además porque creo que las pequeñas cosas son las que hacen que el viaje sea completo. La organización es fantástica, los lugares están perfectamente preparados para recibir al turista con la bicicleta. Todo el mundo tiene muy claro que hay un turismo de bicicleta y desde luego está perfectamente preparado. Y todos esos pequeños detalles creo que son los que hacen que el viaje sea inolvidable. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Paco, tus viajes son una maravilla solo de escucharte y de imaginarlos, pero por quien, por lo que sea, no pueda cruzarse los Alpes este verano, hemos pedido a nuestros compañeros de emisoras que nos propongan alguno de los rincones de España que conocen bien, pero los conocen de la manera que uno conoce un lugar cuando es de allí, ¿no? Hoy le hemos pedido que nos sugiera uno de estos lugares a Inma Pardo, nuestra compañera de Radio Valencia. Te propongo que lo escuches para que nos descubra uno de estos lugares privilegiados. Hola, familia viajera. Difícil me parece elegir un destino entre los muchos que ofrece la Comunitat Valenciana para este verano, pero os propongo dos en la provincia de Castellón que se alejan del habitual de sol y playa. ¿Qué os parece si nos metemos bajo tierra para vivir una experiencia fascinante explorando en kayak el río subterráneo navegable más largo de Europa, en Les Coves de Sant Josep, en Vallduxó? Si os propongo hacer espeliokayak, que combina el espíritu de la navegación en kayak con la emoción de poder descubrir las maravillas que esconde el interior de la tierra. Y es que en la Comunitat Valenciana tenemos un río repleto de formaciones geológicas. Para grupos reducidos, con el neopreno puesto y un guía, por supuesto, os propongo una experiencia de turismo activo, bajo tierra, una experiencia que no se olvida. Fernando Falomir, de Viu Natura, nos hace de guía. Y tener este enclave, con esa tranquilidad, con ese silencio que proporciona Coves, con esa maravillosa iluminación y con el goteo de las propias estalactitas, que vamos, ya directamente la cueva es la protagonista. Nosotros intentamos hacer muy bien nuestra actividad y guiarla muy bien, pero que directamente es que se te ponen los pelos de punta al estar tú solo en este enclave y encima navegando tú solo, porque con la barca al final es el barquero que lo hace súper bien, pero ya conduce, digamos, la navegación por el río subterráneo, y en este caso es el participante el que tiene la suerte de poder desplazarse él solo y descubriendo recovecos que con la barca es imposible de acceder a ellos.
Y salimos a respirar aire puro y os propongo ya visitar Morella, a 1 hora y media más o menos de Vallduxó. Ya adentrarse por carretera en el Alma Estrat es toda una experiencia. Morella es uno de los pueblos más bonitos de España y desde luego no deja indiferente a nadie. Imponente castillo, 2 kilómetros de murallas medievales, la Basílica de Santa María y una exquisita gastronomía local. Callejeando por sus calles, la oferta gastro es de primer nivel, pero yo propongo una parada técnica en Casa Roque, que nunca falla. Y probar, por favor, las croquetas morellanas. Lo explica el chef Carlos Gutiérrez. Una receta imprescindible en nuestra zona son las croquetas morellanas. En cada casa son de una forma, en particular a nuestras, carne de puchero reforzado con carne picada, una bechamel con canela y la forma triangular. Otros platos, esflaón, repostería imprescindible, el ternasco y sobre todo no hay que olvidar un ingrediente muy importante, la trufa morellana, la trufa negra. Venir a esta zona y degustar una gran gastronomía. Y ya salir a la calle de nuevo y seguir callejeando por sus pórticos, por los palacetes señoriales de Morella, por los comercios tradicionales, por esas casas solariegas. La historia sale a cada paso por el interior de la Comunitat Valenciana. A Iñaki se le han puesto los ojos como platos cuando Inma ha dicho lo del espeleokayak. Exactamente, he dicho, madre mía, qué cosa tan sofisticada. Pero se me han puesto mucho más grandes cuando he oído croquetas, o sea, también te digo. Croquetas morellanas. Bueno, recomendadísimo todo, ¿no, Paco? Todo. Sí, además conozco esas cuevas y es muy interesante, sobre todo que la gente entienda dónde va el agua cuando llueve y desaparece. No desaparece, va pues toda esa red cavernaria que en realidad son ríos subterráneos que almacenan el agua de lluvia. Y en esas zonas calcáreas de la costa mediterránea hay muchísimo. Paco Nadal, disfruta de tu playa, de tu casa. Un abrazo, nos Hasta la semana que oímos viene. y nos hablamos la semana que viene. Más viajes. A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Vamos a seguir viajando, esta vez con la expedición de Ruta Quetzal. Mario Panadero, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches para mí, Marta. Ruta Inti, si no te importa. Ay, perdón, Ruta Inti, que tengo en la cabeza, pues eso, no mi edad, es lo que tengo en la cabeza. Estaba pensando lo mismo, digo, yo me estaba ahí. Ruta Inti. Buenas noches, porque ¿dónde estás? Estoy en Bhaktapur, aquí son las 10:15 de la noche, es una diferencia horaria muy extraña, son 3 horas 45 minutos más en Nepal. Estamos en Bhaktapur, como te digo, es una localidad a 15 kilómetros de Katmandú, de la capital de Nepal. Aquí tenemos establecido el primer campamento de esta 12ª expedición de Ruta Inti, la más multitudinaria hasta la fecha, más de 200 personas, entre ruteros y ruteras y equipo de organización, formamos esta expedición y es la primera de la asociación al continente asiático. Estamos en Bhaktapur, que es la ciudad donde hemos establecido el primer campamento, una ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que tiene un casco histórico medieval increíble que hemos visitado, de arquitectura clásica Newar, que es la etnia originaria del Valle de Katmandú. Aquí hemos visitado la Plaza Durbar, el Palacio de las 55 Ventanas, en Templo Nyatapola, que es la pagoda más alta de todo Nepal, la Plaza de la Alfarería, pues las calles de esta ciudad medieval. También hemos ido a Katmandú, a la capital de Nepal, donde hemos visitado el templo de Shiva, que se llama Pasupatinath, en unos nombres un poco complicados para nosotros, estos templos de Nepal, porque es un idioma muy visitamos visitamos también el templo de los monos, así se llama, porque hay muchos monos, como su nombre indica, que se llama Swayambanath. Y bueno, pues hemos aprendido sobre todo cómo en este país y en este valle de Katmandú en concreto, el hinduismo y el budismo conviven en total armonía sin ningún tipo de contradicción. Es una ruta de momento un poco más urbana. Ahora pasaremos ya a la parte más de aventura, más de naturaleza, ya que está la ruta un poco más engrasada. Mañana vamos al Parque Nacional de Chitwan, en el sur de Nepal, que es la selva nepalí, un bosque subtropical en las laderas del Terai, y será, como te digo, una ruta más pura y más de pura aventura. ¿Hasta dónde pretendéis llegar? Pues esa va a ser nuestra siguiente parada. Y después, sin hacer mucho spoiler, a las potenciales familias de ruteros que nos estén escuchando, estaremos también con las comunidades Gurung, que es otra de las muchas etnias que pueblan Nepal, en la región de Lamjung, que está ya más cerca de la Annapurna, y luego iremos a la propia zona de la Annapurna. Qué bien. Pues te seguiremos viernes tras viernes, ¿vale, Mario?
pues aquí estaré para charlar con vosotros, iros contando todo lo que hemos ido en esta ruta Inti. Eso, buen viaje, buena expedición de Ruta Inti. Un abrazo a todos. Un abrazo a los dos. Un abrazo, Mario. La Ventana Americana con Fernanda Fernández. Me quedé sin casa, me quedé sin plata, me quedé sin puerta que atravesar, me quedé dormido, me quedé en silencio y no pude más. Me quedé esperando que todos se fueran para llorar tranquilo, para echar de menos, para hacer pedazo lo que pensaba de la realidad. Y estuve sentado en la carretera semanas enteras sin la billetera, no sabía cómo, cuándo, dónde iba a ir a parar. Y me quedé en pana, me quedé sin hielo, me quedé sin pega, sin deberes ciego, me quedé sin tele, me quedó gustando esa libertad. Van a ser las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Abrimos esta ventana americana en este viaje de ida y vuelta que nos queda algunas veces tan lejos y otras tan cerca, tanto como en el bar de al lado, como un vecino, un médico, un taxista o una compañera de trabajo. Fernanda Fernández, buenas tardes. Hola Marta, ¿cómo estás? Fernanda es periodista, es hispano-mexicana, es redactora de A Vivir, que son 2 días. Cuando planteamos esta sección, Fer, pensamos en hablar de lo que ocurre en América, cosa que vamos a hacer sin duda, pero es que mucho de lo que ocurre allí ocurre en paralelo aquí también, o tiene consecuencias aquí, o al revés. Por eso decimos que este es un viaje de ida y vuelta, gracias a las migraciones que van moldeando nuestras ciudades, nuestra forma de vincularnos a uno y otro lado del Atlántico. Y eso se expresa también en la comida, en la gastronomía. Llevamos una tarde de gastronomía, sí, la verdad de que viajes. Se llama la tarde de la envidia, gente que viaja, que come lo que le da la gana. Y nosotros aquí solo tenemos aire acondicionado para sobrevivir bueno, a eso. Ni tan mal, ¿eh? Bueno, y una máquina de compra de esas de comida horrible. Sí, que podíamos reventar, pero bueno, eso es otro tema. ¿Te ha llamado la atención para esta primera sección del verano? Pues no sé si es una moda que en realidad venimos arrastrando desde hace tiempo ya en nuestras ciudades, que han llamado taquificación. Sí, o sea, de hecho, yo el término no lo había leído, pero sí lo había visto, ¿no? Y yo llevo 10 años viviendo en Madrid este año y a cada año veo más taquerías. Pero más allá de que me interesan, pues porque soy mexicana y tengo morriña por la comida, no dejan de ser como un reflejo, ¿no?, de lo que pasa en las ciudades, y esto también sale a raíz de un artículo que habíamos leído, que era la taquificación de Madrid, cuando el taco vale más que el migrante, que publicaron en un proyecto que se llama Mapa de Barmaids y Afines, que está bastante bien el proyecto. Yo no lo conocía. Yo tampoco. Y cuando tú me lo pasaste, nos abriste a las dos una puerta muy guay para aprender de proyectos que visibilizan, pues sí, distintas iniciativas de gastronomía latinoamericanas. Y bueno, o sea, estas fibras que tocan, pues tienen que ver con la migración y con las personas, porque todos vengamos de donde vengamos, pues necesitamos comer. Dice el recetario que para elaborar codornices en pétalos de rosa hay que retirar con mucho cuidado los pétalos. Así se conservan su sabor y perfume. Ya que se tienen los pétalos deshojados, se muelen en el molcajete con el anís. Así como no conocía el proyecto, tampoco he de reconocer, he visto Agua para Chocolate, pero bueno, es la adaptación del libro de Laura Esquivel y queríamos poner este pequeño clip porque al final habla de la comida, ¿no? Y allá donde vamos, pues llevamos con nosotros la forma en la que nos alimentamos y también adaptarla a un nuevo lugar o a un nuevo gusto lleva un rato. Y pues las personas con las que vamos a hablar ahora, creo que en México hay una expresión que dice cuando algo mola mucho, que le echas crema a los tacos, o sea que vienen como más grandes o más adornados y pues echándole crema a los tacos. Estas dos personas son ideales, primero porque conocen bien a las comunidades migrantes y porque serían una compañía ideal para hacer una sobremesa. En Barcelona nos escucha Aileen Truas, que es periodista mexicana especializada en política, en migraciones, profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona. Aileen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, qué gusto acompañarles y qué hambre, nada más con la introducción ya se antoja comer algo rico, ¿no? ¿Verdad? Es que estas horas son muy traicioneras. Nos lo está fomentando encima. O sea... Pues espérate, que todavía tenemos que saludar a Miguel Ángel Méndez, que es la tercera generación de cocineros ecuatorianos, chef de ayahuasca y CEO del sello de calidad ecuatoriano Raíz Ecuador, y está aquí con nosotros en los estudios centrales de la cadena SER en Madrid. Miguel Ángel, buenas tardes. Qué honor, buenas tardes, muchas gracias. A ti por estar aquí. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuándo fuisteis conscientes de esta taquificación que estamos viviendo en un montón de ciudades españolas? Ailín. Bueno, fíjate que es muy interesante que no había sido consciente, no me había puesto a pensar en esto hasta que Fer me comentó del artículo que ya han mencionado y empecé a verlo. Yo tengo 5 años viviendo en Barcelona. Antes de eso viví casi 20 años en Estados Unidos. Obviamente en Estados Unidos el proceso ha sido distinto porque además tenemos muchísima gente mexicana desde hace muchos años. Pero yo empecé a venir a Barcelona por trabajo hace 10 años y me mudé hace 5. Y te puedo decir que ese proceso de taquificación, que me parece que en Madrid ocurre visiblemente, está ocurriendo también en Barcelona. Y está ocurriendo de manera muy interesante en distintos barrios. Los puedes ver restaurantes que ahora son taquerías abiertamente o son restaurantes de comida mexicana, esto a lo que le llaman fusión, ¿no? Que combinan ahí distintas influencias y también te sirven tu plato de taquitos como muy elaborados, ¿no? Servidos de una manera muy elegante. Y también en barrios un poco más populares puedes ver la taquería al uso como en México, en la que puedes pasar, pedir 2 tacos, una cerveza, ¿no? Y seguir tu camino hacia donde vayas. Y sí, me parece que es un proceso que está ocurriendo en paralelo en varias ciudades de España, pero también creo que está ocurriendo con estas diferencias. El taco puede ser un platillo que vas, te comes 2 con unos amigos y sigues la fiesta a algún lugar, o puede ser una experiencia muy gourmet, muy refinada, para la cual hay que hacer una reserva, llegas, te sientas y disfrutas de este taco muy, muy exótico y muy bien preparado. Es verdad. Una de las cosas que me llamaba la atención preparando el tema con Fer, es, claro, al taco todo el mundo como lo tenemos ubicado, ¿no? Identificado con su país de origen, pero en Ecuador no tenemos tanto una gran comida que represente a Ecuador, Miguel Ángel, y en cambio la comunidad ecuatoriana es una de las más numerosas en nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es vuestra comida estrella y por qué no somos tan conscientes aquí en España? Bueno, yo creo que uno de los principales motivos por el que no tenemos como un plato emblemático es porque Ecuador en territorio es muy pequeño, pero en diversidad es muy grande. Entonces somos el país de los 4 mundos, tenemos mucha diversidad dentro del propio territorio y esto hace que no podamos identificar o que el país en general no se identifique con un plato en concreto, ¿no? Tenemos la cocina de Manabí, la cocina de Guayaquil, la cocina de Cuenca, la cocina de Tungurahua, la cocina de la Amazonía. Entonces es muy complicado y esto ha sido un proceso para nosotros bien interesante. Primero de entendernos nosotros y hacer autocrítica y ahora empezar a entender qué es lo que debemos de proponerle al mundo, ¿no? También tiene que ver con una cuestión social y política, 100%, y bueno, esto es un tema a debatir, ¿no? Y Miguel Ángel, por ejemplo, a la comunidad ecuatoriana, ¿no? Que decía Marta, o sea, son ustedes 500,000 y mexicanos me parece que hay 250,000, perdón, sí, 500,000, 250,000 mexicanos. No sé si tú que estás metido en el gremio de la gastronomía, notas que a otras poblaciones les cuesta también quizás tener el marketing tan que se da por sentado, por ejemplo, cuando dices México taco y Ecuador y se abre la incógnita, ¿no? Sí, yo pienso que al final la cocina ecuatoriana nace desde un punto de vista de supervivencia, desde un punto de vista de construir de consolidarse en una ciudad como Madrid, en un país como España, y que
toda esta gente que comenzó hace 30 años con esta cocina, al final es una comunidad que no tuvo las herramientas necesarias como para poder explotarlo de tal manera que puedan marketear esta propuesta, ¿no? Y ahora lo que está sucediendo es que estas nuevas generaciones como yo, pues hemos podido estudiar o hemos podido acercarnos desde otra perspectiva y manejar este material y este contenido intentando abrírselo al mundo entero. Estábamos mencionando este artículo de la taquificación de Madrid, cuando el taco vale más que el migrante. ¿Tenéis la sensación de que nos acercamos a la comida de países latinoamericanos, bueno, pues o por lo exótico, por la experiencia, pero no nos interesa tanto conocer a quienes la preparan? Ailín. Ese planteamiento es muy interesante y además podría abrir como muchos melones, ¿no? Sí. Pero no lo vamos a hacer ahora. Pero sí me parece que es importante decir esto. Ahora estamos hablando del taco y de esta taquificación y podemos identificar lugares que efectivamente ahora están vendiendo tacos como su principal producto, como te decía, en distintos entornos, ¿no? Desde un espacio muy popular hasta uno un poco más sofisticado. Sin embargo, en el caso particular de México y otros países latinoamericanos, desde luego Ecuador, Perú, las personas que cocinan esta comida han estado en las cocinas españolas desde hace mucho tiempo. Es decir, tú vas a algunos restaurantes que no necesariamente son de comida mexicana y los cocineros son mexicanos. Sí. Y los cocineros son mexicanos y están preparando otro tipo de comida, incluso comida que es tradicionalmente muy española, preparando paellas, preparando unos callos. Y tienes en las cocinas de los restaurantes a personas mexicanas o personas latinoamericanas cocinando. Me parece que en términos generales a veces no vemos mucho quién está detrás de nuestra comida, quién está dentro de nuestras cocinas, en el caso de restaurantes o de hoteles o de sitios donde se preparan grandes eventos, ¿no? Creo que aquí hay también otra dimensión de la comida, que es la diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Porque en privado, en nuestras familias migrantes, en nuestras familias latinoamericanas, importa quién cocina, ¿no? No es lo mismo que yo cocine para mí unos tacos a que venga mi madre de visita desde México y ella me cocine a mí los tacos. Aquí importa quién es y es parte del mensaje, ¿no? De la narrativa, del alimento. Cuando tú vas a un restaurante, muchas veces esta parte desaparece de la narrativa del alimento e importa qué ingredientes lleva, dónde está preparado, dónde te lo estás comiendo, cuánto estás pagando por este alimento, y de alguna manera queda invisibilizada esta otra parte de quién está, cuáles son las manos que están preparando este alimento que tú vas a comer y por el cual vas a pagar, ¿no? Creo que esta visibilización que podemos hacer en un momento cuando el taco, cuando la comida originaria de otros países llega al ámbito público, puede ser también un acto de justicia, ¿no? Cuando reconocemos cuáles son las manos que nos están alimentando y, si me permites ir un paso más allá, incluso cuáles son las manos que están cosechando la comida que comemos todos los días en este país. De hecho, hablabas tú de raíz y queremos escuchar justamente a alguien. En el mercado mostense servimos unos riquísimos almuerzos. Por más de 18 años servimos riquísimos almuerzos aquí en los Mi abuelita. Qué bueno. La matriarca. Sí, o sea, al final es nuestra inspiración, ¿no? Esta gente dejó todo hace 30 años por buscar un futuro mejor, y es cierto que la comunidad ecuatoriana, a diferencia de quizás otras que también lo están consiguiendo, fuimos los primeros en llegar, los primeros en aterrizar, los primeros en enfrentarnos a esta barrera de entender cómo llegar y a la vez para España entender cómo recibir. Y esta gente ha tenido que romper muchas puertas para que nosotros podamos estar donde estamos, ¿no? Y hemos consolidado esta sensación de que el ecuatoriano es una persona muy trabajadora, y esta credibilidad nos está dando pie ahora, a día de hoy, a empoderarnos con nuestra identidad, que quizá en algún momento tuvimos que dejarla un poco de lado para poder superar estos pequeños trastornillos, ¿no? Y de integración. Entonces, bueno, creo que la comida es una herramienta muy pura y para mí la más sincera de poder presentar un país como el Ecuador. ¿Qué diferencia la comida del restaurante del mercado de los mostenses de tu familia y la de Ayahuasca?
Bueno, yo creo que no hay ninguna diferencia, simplemente es una continuación de, ¿no? El mercado de los mostenses como mercado de Madrid para nosotros es una herramienta fundamental porque son estos espacios donde nos sentimos acogidos y donde quizás se generó esta oportunidad de poder montar un negocio de gastronomía. La principal herramienta fue sobrevivir, dar de comer a la familia y que nuestros hijos, los hijos de nuestros padres, nosotros tuviésemos una educación digna, ¿no? Y poder mantenernos vivos en esta ciudad. Y Ayahuasca representa este espacio donde ya se empieza a aplicar una conceptualización, donde ya se empieza a aplicar un storytelling, donde ya de repente empezamos a tener herramientas mucho más fuertes, equipos de trabajo incluso, para poder empezar a traducir todo este legado y esta comunidad desde el respeto y desde la intención de simplemente compartir un poco lo que representamos y que la gente un domingo cuando se levante piense en nuestra gastronomía como pensaría en la italiana o en la peruana, por ejemplo. Hay muchas cosas que nos estemos perdiendo de la cocina ecuatoriana porque no haya ingredientes aquí, porque han venido en los últimos años, han venido muchas frutas, ha venido el kiwi hace 20 años y el aguacate ni nos sonaba y ahora está por todas partes, pero hay muchas cosas que nos estemos perdiendo todavía de vuestra cocina que no puedan hacerse en España porque no hay ingredientes. En realidad no, la cocina ecuatoriana es una cocina que tiene mucha mezcla, aunque también tiene una parte de pureza muy interesante, pero aquí encuentras ya absolutamente todo, ¿no? Y creo que no nos estamos perdiendo nada, al contrario, estamos incluso mejorando las recetas porque estamos trabajando producto español de una despensa de las mejores del mundo, que es la que tenemos aquí, y estamos adaptando nuestras técnicas y nuestras recetas elevándolo a través del producto. Entonces creo que la cocina ecuatoriana, obviamente habrá platos y habrá ingredientes que quizás no llegan o que todavía no están en ese proceso, pero afortunadamente creo que los mercados tenemos absolutamente todo. Ailín, y por ejemplo, y también a ti, Miguel Ángel, no sé si cuando tienen que explicar a amigos españoles o de otras nacionalidades aquellos platillos que preparan o a los que invitan a comer en algún restaurante, hay una buena recepción de cara a entender las particularidades de por qué comemos lo que comemos, o todavía estamos como abriéndonos hueco para que no cueste tanto. Yo creo que hay una buena recepción, y a mí me parece que en eso tenemos este elemento en común, los países latinoamericanos y España, que finalmente pues nuestras culturas están muy vinculadas, ¿no? Que es la importancia que le damos a comer, ¿no? En nuestros países nosotros nos hacemos un tiempo para comer no significa únicamente nutrientes para el cuerpo, ¿no? Sino es un acto social, es este momento en el que compartes con otras personas y compartes también los sabores, y el compartir tu cocina cuando eres una persona inmigrante es súper lindo, ¿no? Porque es una posibilidad de decir, mira, te voy a mostrar un poco de dónde vengo, te voy a mostrar quién soy yo y cuáles son algunos de mis rasgos culturales. Y yo creo que existe una apertura porque es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Es que alguien te enseña aquí un platillo que tú no habías probado porque tú vives en Barcelona y alguien es andaluz y te muestra cómo se come esto, y al mismo tiempo tú le enseñas algo que nosotros solemos comer en México. Me ha gustado mucho esto que ha dicho Miguel Ángel sobre que ahora puedes encontrar una gran cantidad de ingredientes aquí, porque esto aplica también para el caso de la comida mexicana, que en algunos platillos es muy sofisticada, ¿no? Pero, por ejemplo, la experiencia que yo he tenido en Barcelona, algunos ingredientes que no es fácil encontrar, voy y los encuentro en los mercaditos marroquíes, por ejemplo, ¿no? Bueno. La flor de calabaza, bueno, resulta que ellos también, en cierta época del año, que la calabaza de esta flor preciosa, que nosotros nos comemos con mucha alegría en México, ellos también la cocinan, ¿no? Entonces voy y preparo la sopa de la flor de calabaza con hongos, y entonces a los amigos españoles les explico cómo lo hacemos. Es decir, hay una riqueza en esta diversidad que hemos visto crecer y visibilizarse en los últimos años en España, que también tiene su reflejo en la cocina y en las mesas, y yo sí encuentro que hay una apertura y ahora sí que nunca mejor dicho, una multiplicación de los peces y los panes, ¿no? La multiplicación de nuestras posibilidades de comer, que creo que es muy, muy sabrosa. ¿Y sois muy ortodoxos con las recetas, o estáis abiertos a hacer como el padre de Fernanda, que para hacer quesadillas utiliza queso manchego curado, pero del español? ¿Os parece un sacrilegio? Verás la embajada de México como llama ahora. Bueno, ahí, a ver. Vamos a ver. Vamos a llevarnos bien. Hay cosas Vamos que son a llevarnos intolerables. Yo
yo tiendo a ser ortodoxa porque las cosas como son, pero déjame decirte que ahora que dijeron del queso manchego, sí hay un queso que yo consigo aquí en el mercadito latino que está por mi casa, que es de Venezuela, y resulta que el queso venezolano para hacer las quesadillas mexicanas, no sabes qué bien nos ha funcionado hasta ahora. Al pego. Podemos flexibilizar en algunos momentos, todo a conveniencia, ¿eh? Se vale. Sí, yo creo que en la diversidad está el sazón, ¿no? Y poder trabajar el producto español. Obviamente hay cosas que no se pueden cambiar y las recetas deben mantenerse con la identidad con la receta que son, pero trabajar productos de aquí es alucinante. Y para paliar esa morriña de la que hablaba Fer, cuando os ataca de repente, ¿qué es lo que vais a buscar? Eso, unos tacos, unas quesadillas, en el caso de... Al McDonald's, verás. Bueno, nosotros estamos familiarizados con la cocina ecuatoriana diariamente y hay veces que ya nos apetece, no sé, cualquier otra cosa que no tenga que ver con Ecuador. Claro. Pero sí, un encebollado, una guatita, un seco de carne, que son platos tradicionales ecuatorianos, siempre vienen bien. Yo sí busco los tacos directamente, ¿eh? Para mí esto es el cliché, pero México significa taco y cuando hay morriña tiene que haber taco necesariamente. Ahora, fíjate que en México también hay una cuestión que es que vinculamos mucho ciertas comidas a la festividad, ¿no? A la fiesta. Entonces, cuando son ocasiones especiales, para mí en mi casa, desayunar con chilaquiles marca la ocasión especial. Entonces, yo aquí en Barcelona tengo mi lugar de chilaquiles que queda muy lejos de mi casa, pero me hago el viaje cuando son fechas especiales para irme a comer mis chilaquiles con mi salsa, mi pollito, el queso especial, porque eso también marca, ¿no? La fecha especial tiene que ser con un plato especial. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro. No hemos hablado de la fiebre del aguacate que tenemos en España, ya lo comentaremos en otro momento. Aileen Truat, muchísimas gracias por este ratito en la ventana y Miguel Ángel Méndez, igual, gracias por acercarte hasta aquí. A vosotros. Muchas gracias, ojalá nos toque comer algo juntos pronto. Por favor. Yo hago los chilaquiles. Dale. Pero con queso venezolano como máximo. Te tomamos la palabra, Fer. Un beso, gracias a todos. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Pues empezamos a cerrar la ventana, imaginando, recreando, fabulando realidades alternativas. Multiverso con Miguel Anómalo. En una realidad alternativa estaríamos todos de vacaciones, pero sería un lugar bastante triste porque en ese lugar no podríamos recibir a Miguel Anómalo y a su multiverso. Miguel, buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? Oye, es un placer estar aquí un verano más. Realmente. Me voy a volver a asomar a universos alternativos para contaros cómo la historia pudo ser muy distinta a partir de pequeños cambios. Y sí, mira, hay realidades paralelas en las que tú y yo estamos de vacaciones, pero también hay otras en las que el programa de verano que hacemos es el de Ana Rosa. Así que... Pues nada, fenomenal, estamos aquí. No te cierres puertas, Miguel, que el verano es muy largo. A ver, que no me cierre puertas con Ana Rosa, a estas alturas. Pero mira, es que después del product placement que os metí el miércoles en la escena postcréditos, no quería hacer esto, pero que no me cierre puertas. Sí, es que el verano se te va a hacer corto, porque mañana a la 1 del mediodía estrenamos La Concursación. Sí, el concurso de humor y actualidad que presentan Virginia Riezu y otro señor que da la casualidad de que soy yo. Qué extraña coincidencia. Es una coincidencia, es la magia del multiverso. Por cierto, hablando de coincidencias, esta semana los que concursan son Santi Alberú, pura casualidad, Albanta San Román y Alex O'Doherty. Hay grandes premios en juego, pero en otros concursos, porque los nuestros, ya te digo yo, que son una mierda. Venga, ya me la has colado, pero ¿podemos centrarnos de una vez en el universo alternativo que nos vienes a contar? Estoy retrasando un poquito porque tengo que reconocerte que lo de hoy me da un poco de miedo. Es que he visto por ahí a Iñaki, de hecho le he encerrado en el cuarto de baño para que no pudiera venir a esta sección porque...
¿Miedo por qué? Mira, tira la pregunta y ahora hablamos. ¿Y si John Lennon y Paul McCartney no hubieran sido unos brasas? A ver, lo que quiero dejar claro es que lo de que Lennon y McCartney eran unos brasas es tu opinión y que La Ventana no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, en concreto, menos todavía de la tuya. Bueno, vamos a ver que lo de McCartney y Lennon, lo de que eran un par de brasas, yo pienso que es bastante objetivo. Vamos a ver, a las pruebas me remito. Para empezar, que George Harrison fuera conocido como el Beatle silencioso ya presupone la existencia de al menos un Beatle turras. Pero aparte de esto, es que te lo voy a demostrar. Es que, mira, vente conmigo, ven. A ver, ¿dónde me llevas? A ver, pues ahora mismo estamos en Liverpool. Estamos en el Casbah Coffee Club. ¿Has visto la pronunciación de Liverpool, no? Sí, sí. Estamos en el año 1960, por eso no hace falta un cartel de esos de no hay wifi, hablen entre ustedes. Qué rabia. Da igual. No ponen alcohol, solo ponen Coca-Cola para todos y algo de comer. Esto, va. En realidad para todos no, porque lo que más triunfa es la máquina de espresso. Como notas ya el olorcillo del café, está ahí para este fresco que hace estos días en Madrid, es maravilloso, da igual. De hecho es el único club de la ciudad que tiene esta máquina, al menos por ahora. Fíjate en la dueña, ¿la ves? Que está por ahí entre las mesas. Sí. Es Mona Best. Es la madre de Pete Best, perdón. Es el sexto, el séptimo... Bueno, da igual, es uno de los Beatles del principio. Estamos en enero, así que los chavales tiran efectivamente más del café que de los refrescos. Mira, ¿ves a esos tres de ahí? Sí. Los de la mesa de ahí, ¿no? Sí, ¿ves? Los de los pelos. Ves que no lleva las gafitas todavía, el otro no se parece a una Angela Lansbury y el tercero pues tampoco lo conoce mucha gente. Pero son John Lennon, Paul McCartney y Stuart Sutcliffe. El quinto Beatle. Con este yo creo que hay consenso en el ordinal. ¿Y qué están haciendo? Pues mira, los dos primeros le están dando una turra de campeonato al tercero. Le están intentando convencer de que se compre un bajo y que se una a su banda. ¿A su banda, a los Beatles? En realidad... Es que esto va en serio. En realidad es a Johnny and the Moondogs, que es el nombre que se gastaba entonces la banda. Stuart acaba de ganar unas perras vendiendo un cuadro, porque él lo que quiere ser es pintor, y John y Paul le están taladrando para que se gaste las ganancias en un bajo, que aprenda a tocarlo, porque no ha tocado un bajo en su vida, Julio, y de que se una al grupo. ¿Cómo serían de brasas estos dos de que le convencieron de que se gastara toda su pasta en un instrumento que no sabía tocar para unirse a una banda que se llamaba algo parecido a Juanito y los Mondongos? Venga, te concedo que fueran un poco insistentes, pero... ¿Qué política es, eh? Porque esto es importante, ¿no? Tampoco es que los Beatles fueran vendiendo los discos puerta a puerta. Tienes razón, pero esta escena es un momento pivotal de la historia moderna, porque Stuart Sutcliffe fue el que convirtió a aquella banda de amigotes en el grupo de música más popular e influyente del último siglo. Ah, o sea, vienes aquí haciendo periodismo. Bueno, sí, yo vengo a dar datos. Esto es periodismo de datos, periodismo de investigación. Yo la investigación la hablo bien, luego locutar mal. Da igual. Efectivamente, podemos decir, vale, reconoceremos que el bueno de Stu no tuvo la clave musical, pero sí que aportó algo que a la postre resultaría mucho más importante para la historia de la música. Un juego de palabras terrible. Fingiré que te estoy siguiendo. Haces bien, es lo que hace el resto del universo conmigo. Da igual. También influyó en la imagen del grupo y tal, pero lo más importante es que Stu, que era muy amigo de John hasta el punto de que a Paul le daba pelusilla, le sugirió a John que se dejaran de Moondogs. Le propuso llamar a la banda The Silver Beatles. El Silver no tardaron en quitarlo, y Beatles es un juego de palabras con beat, que es ritmo en inglés y que también tiene que ver con los movimientos musicales que había en esa época, y Beatles, que es escarabajos. Sé que lo estoy pronunciando con una corresponsal de la cadena SER en Washington, fenomenal, pero con tu acento de Liverpool. Date cuenta que este juego de palabras, si hubieran sido españoles, seguramente hubieran sido los cucarachan-chan-chan-chans o algo peor. Y tú lo que vienes a decir es que eso es lo que los convirtió en un éxito. Que no lo digo yo, que lo dice el multiverso.
Es que este efecto de sonido me lo lleva a todas partes, ¿eh? Es que queda todo épico. Mira, épica, sí, mira, sí. mira, mira, dame 1 kilo de cebollas. ¿Quieres probarlo? No, déjalo. Si no te importa, vamos a ver qué opina de lo del nombre alguien que realmente sepa de estas cosas. Saludamos a Miki Caimari de Caimari Studios, está dedicado a la comunicación y el diseño. Hola Miki, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola Encantado. Miki, ¿qué tal? Si bien. por algo es conocido, además de tu estudio, es que en Internet te llamas Master of Naming, una cuenta con cientos de miles de seguidores en redes sociales en la que nos descubres negocios y marcas con nombres curiosos, divertidos o desastrosos. Así que te traslado directamente la pregunta. ¿Cómo de importante para el éxito de los Beatles fue que se llamaran así? Pues yo creo que lo habéis dicho ya, yo creo que es muy importante por el juego de palabras, ¿no? Lo típico, ¿no? Que suene bien, que sea corto, básicamente. Hombre, comparado con Johnny and the Moondogs, bastante mejor. Sí. Luego la música tiene que ser buena, evidentemente. Es como un bar que se pone un nombre para el cachondeo, pero luego todo el resto no cuadra, ¿no? Claro. O sea, eso es lo más importante, que la música sea buena. Habían oído el bar que era misa de 12, porque decías, no, es que me voy a misa de 12. Te ibas al bar, obviamente. Siguiendo con lo del nombre, yo creo, por ejemplo, si los mojinos escocidos se hubieran llamado The Beatles, pues lo que tú dices, a lo mejor tampoco habrían alcanzado el éxito mundial que tuvieron estos. ¿Se te ocurre alguna otra banda que con otro nombre hubieran sido un fracaso? No sé, Coldplay, U2, por decir algo, yo qué sé. Es difícil. A toro pasado todo cambia mucho, pero Claro. por ejemplo, si le doy la vuelta, por ejemplo, el grupo Él mató a un policía motorizado, de inicio el nombre dices, hostia, es un nombre raro, es un nombre largo, pues lo petaron. De hecho son bastante conocidos, han ganado un Latin Grammy y todo. Sí, son de los que O, por están ejemplo, en todos los Molotov. festivales ocupando una línea entera de los nombres. Sí, a lo mejor es todo marketing, ¿eh? No, vamos a ocupar más espacio para tener más visibilidad. Claro, yo por Igual ejemplo es eso también. soy Miguel Anómalo porque Anómalo empieza por A. Yo en realidad me llamo Miguel Zuzunegui. Vale, ahora entiendo muchas cosas. Eso digo yo. ¿Cuál es el nombre de banda musical más curioso que te has encontrado? Pues hay muchos. Te diría uno que me encanta. Aparte, musicalmente son muy buenos. No los he visto en directo, pero Gilipollas. ¿Cómo? Hacen jazz band. Gilipollas. Miki, no intentes colar tu opinión sobre nosotros en medio de tu discurso, que lo he notado, ¿vale? No, se nota mucho, ¿no? No, poca broma. Esta gente son muy buenas, son de Madrid y están muy activos, hacen un montón de giras y tengo ganas de verlo. Te diría también otro, que es Hammond York. Hammond, los teclados, el piano, Hammond York. Arepa Franklin, todos son Arepa reales, Franklin ¿eh? me encanta. Arepa Franklin me encanta también. Y luego hay otro que es muy curioso, que se llama Orina, y tienen un disco que se llama Mea Culpa. O sea, para acabar de rizar el rizo. Son de Málaga. Y los discos duran 60 minutinos, ¿no? Sí. Orina, Ya, un subtítulo. déjalo. Para... Sí, no, porque sí, hay sí. una persona que ahora mismo está haciendo la merienda y está un poco perdida. Yo se lo aclaro. Si hay espacio para los juegos de palabras turbios en el mundo de la música, en los nombres de las bandas tributo a otros músicos, ¿cómo es un buen nombre de una banda tributo? Buah, aquí también hay un filón, ¿eh? Hay mucho nivel. Te diría, por ejemplo, tributo de Guns N' Roses, Gansos Rosas. Gansos Rosas, que me consta que me han dicho que son muy buenos también. Los míticos Iron Maños. Iron Maños. Que ya podéis saber de dónde son y que también son muy buenos. Phil Collins, en lugar de Phil, o sea, en lugar de Phil con PH, pues F-E-E-L. Ah, Collins. vale. Pensé Sí, Miki sí, se ha vuelto claro, loco. Suena igual, para bien o para mal suena igual. El mítico grupo La Otra Oreja de Van Gogh, muy Bien. sutil, banda de tributo a la oreja de Van Gogh, o me encanta, Calamaros en su tinta. Buenísimo. Evidentemente versiones de Calamaro y Rodríguez. Pero me encanta que La Oreja de Van Gogh ya tenga una banda tributo. Y además tendría que tener también la banda Odio, ¿no? Con Leire, que sería, no sé... Claro, hostia, esto estaría guay, el apéndice infectado de Van Gogh, o yo qué sé, el melanoma de Van Gogh.
Sí, sí, sí. Y cantando todas las canciones mal, ¿no? El Juanete de Llega Van en Gogh. punto el 27 y me voy a mi casa en autobús, no sé. Déjalo, algo así. déjalo. Sí, Con la cantidad de fans de los Beatles que hay en el mundo, tiene que haber muchos nombres de marcas y negocios con juegos de palabras horribles y que tengan algún tipo de relación con ellos, ¿no? Sí, 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 hombre, da mucho juego, es un grupo referente y te diría, por ejemplo, una empresa de Santiago de Chile que fabrica hielo, que se llama Hielo Submarino. Ay, que lo veía venir. Hielo Submarino. Estaba allí, alguien tenía que hacerlo, pues estaba allí. Es buenísimo este. Y Es luego genial. también hay una tienda de cuadros LED, Ujú. que también estaba hecho ya. Let it be. Let it be, tal cual. Sí, sí, sí. Si es que ya te dejan sin trabajo, Miki. Si es que los nombres ya están hechos. Ya ves, es que hay mucha gente, pero que tiene miedo al éxito, ¿eh? Que está allí y aún así no lo hace. Yo- No hace el juego cuando ya está hecho. ¿Cómo Pero hay gente podri- que sí, que tira para adelante. ¿Cómo podría yo llamar a esta sección para que sea un éxito arrollador? Hostia, aquí me pillas. Te pillo. Multiverso está bien, ¿eh? Bueno, o sea, pues todo, está bien. todo está en tus manos ya. sí, o sea, que es culpa mía, ¿no? Lo que está pasando aquí. Sí, si no funciona es ya cosa tuya. También te digo, El naming lo aprobamos. te saludamos desde una radio que tiene ser exploradores, ser... o sea, todo ¿Te- es el te juego parece mal? No, pero que es un juego de palabras con ser, ¿no? Claro. Pues eso, que, Sí, es que está verdad. bien. Que, Sí, 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 da está mucho muy bien, juego. que la gran cadena SER tiene muy buenos títulos. Por ejemplo, La Concursación, todos los sábados ¡Oh! a mediodía en la gran Miki cadena Caimari, SER. muchísimas Toma. gracias por asomarte a la ventana A unos vosotros, minutos. encantado. Un abrazo. Un abrazo. Mira, esto que escuchamos es gilipollas. Qué ganas Bueno. tenía de decírmelo mirándome a la cara, ¿eh? Venga, ya nos has dado el contexto y nos has convencido de la importancia de su nombre en el éxito de los Beatles. Va siendo hora de que nos pasemos al universo alternativo en el que John Lennon y Paul McCartney eran menos convincentes que en el nuestro. Qué diplomática, qué gran voz tiene la cadena SER. Vale, pues como diría cualquier portavoz de Vox, volvamos a enero de 1960. Pero nosotros, en lugar de la Caspa, nos vamos al Casbah Coffee Club. Otra vez. Nos acercamos otra vez a la mesa en la que John, Paul y Stu conversan tranquilamente. Stu les cuenta que ha vendido su cuadro Summer Painting por 65 libras y John y Paul se miran emocionados. Y Lennon, que es el que tiene más confianza, le propone lo del bajo. Stuart no parece muy convencido. Paul lanza sus propios argumentos, como que así podrá ver lo bien que trabajan juntos ellos dos, John y Paul, que se llevan muy bien juntos y que ninguna interferencia externa les va a separar jamás. Así que si quiere unirse a su banda, a él le parece bien porque será uno más, no una interferencia en el imparable dúo que él hace con John. Es verdad que un poco de pelusilla sí que tenía, sí. Qué bien me entiendes, Marta. Es que ¿veis lo bien que me entiende Marta a mí? Iñaki, allá donde estés. ¿Ves lo bien que me entiende Marta? Qué buen equipo hacemos Marta y yo. Sigue, Iñaki. venga, sigue. Bueno, voy, da igual. El caso es que Stu les dice, tampoco me apetece mucho esto del bajo. Lo que sí me apetece es otro café. ¿Queréis otra ronda, chicos? Va, invito yo, que tengo 65 libras que no pienso gastar en otra cosa. Quizá fue el aroma del café, quizá el jocoso cambio de tema de Stu, quizá el recuerdo de una madre que sacó en su momento la zapatilla cuando bien John, bien Paul se puso muy pesado de pequeño. El caso es que para cuando la madre de Pete Best vuelve con los cafés, los tres ya están charlando tranquilamente de lo que sea que hablaran tres adolescentes normales de 1960. Vamos, de tías, seguro. Dirty Maggie May, they have taken her away, and she never walked down Light Street anymore. Vale, aquí se abren varios frentes. Me interesa saber qué fue de Stuart, porque la peli que se hizo de nuestro universo, Backbeat, me gustó bastante. Está muy bien, ¿eh? Con Stephen Dorff y John Hart haciendo de... ¿De quién hace? Creo que de Lennon. Da igual. Pues mira, Stu, como no fue a Hamburgo con la banda de John y Paul, no conoció a Astrid Kirchner,
el amor de su vida, ni se quedó a vivir en Alemania a estudiar el expresionismo abstracto. Por otra parte, en nuestro mundo Stu tristemente murió en 1962 de hemorragia cerebral. En este universo paralelo, parece ser que quedarse en casa de sus padres le llevó a un estilo de vida más saludable que le permitió vivir muchos años más. ¿Y si no tiró por el camino del expresionismo abstracto, a qué se dedicó? Pues no te lo vas a creer, pero a la música. Mientras sus colegas estaban de gira por Hamburgo, pues se aburría, cogió una guitarra y aprendió a tocarla. Con el tiempo se defendía bastante bien y le preguntó a Mona Best si podía tocar en el Casbah Coffee Club. Ella aceptó con la única condición de que dejara tocar con él a su hijo Pete, que andaba algo deprimido porque le habían echado de Johnny and the Moondogs. Y así nacieron The Beatles. Oh. Pero es que estos Beatles eran muy malos. Al final se disolvieron y Stu se hizo contable. Ganó mucho dinero y acabó montando una casa rural en Asturias. Como también tenía algunos animales, la llamó alojamiento turístico Vacaciones. No. Es que no podía parar de crear. El tío era buenísimo. ¡Qué bueno! ¿Y cómo cambia la historia del mundo y de Johnny and the Moondogs? Aquí la cosa es distinta. Aquí es como más serio, ¿no? Porque ellos se fueron a Hamburgo porque ese bolo lo habían conseguido a través de gente que los había escuchado tocar y ya los conocía y podía perdonarles que se llamaran Johnny and the Moondogs. Su exotismo extranjero les da cierto chance, pero la cosa cambia cuando vuelven a casa. La música beat lo está petando en Liverpool y toda la región del Merseyside. Claro, si te gusta la música beat, te hueles que un grupo que se llama The Beatles te va a gustar, pero Johnny and the Moondogs... A ver, tienen su público, tienen un público como lo puede tener también Melendi, pero muchos de quienes no les conocen pasan de largo. Entre ellos está Brian Epstein, el Epstein bueno, que es conocido como, no te lo vas a creer, ¡el quinto Beatle! Oh. Hay más quintos Beatles que tiendas de carcasas, amigos. Pero este no era músico. No. Brian Epstein en nuestra realidad fue su representante. Sin él no hay contrato con EMI, no interviene en la producción de George Martin, posiblemente otro quinto Beatle, y no lo petan con Please Please Me, que con lo cual no llega a estallar la Beatlemanía. Anoche le dije a mi chica. Yo qué sé, a cambio nos libramos de covers como esta. Ni tan mal. No sé si compensa, ¿eh? La verdad es que no. Sin The Beatles, la música se estanca, no solo como expresión artística popular, sino también como industria. Johnny and the Moondogs no traen una forma nueva de presentar las carátulas de sus discos, ni inventan el videoclip, pero sobre todo, donde la banda introdujo un espíritu de rebeldía y renovación social entre los jóvenes, en esta realidad paralela, la juventud se encuentra con Elvis Presley y sus herederos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Claro, y no es lo mismo. Pues no es lo mismo, porque Elvis como músico mola mucho. Sí, hombre, es pero musicazo. es que digamos que a Elvis ahora le invitarían a ¿cómo te lo diría yo? A todos esos podcasts de entrevistas, de esos que luego te envía reels tu cuñado para explicarte que nos invaden los chemtrails y que la vacuna del COVID tiene 5G porque es la única forma de que haya wifi al ser la tierra plana y que perro Sánchez me gusta la fruta. ¿Sabes los que te digo, no? Sí. Pues eso, los jóvenes de todo el planeta no pueden volcar sus deseos de cambio y mejora social en utopías musicales, así que invierten menos tiempo en conciertos y más en preparación ideológica y política. Vamos, que los movimientos de mayo del 68 no son una insurrección hipilonga pasajera, sino que se concretan en partidos y candidaturas que alcanzan el poder en el corazón de Europa. La Comunidad Económica Europea nace creyéndose de verdad lo de los derechos humanos. Cuando Jean-Marie Le Pen va a fundar el Frente Nacional de Francia, le preguntan que si es tonto. Y Margaret Thatcher dura menos que los primeros ministros británicos de ahora, que no nos da tiempo ni a aprendernos el nombre. ¿Tú sabes cuál es el de ahora? Yo no. Y Ronald Reagan no pasa de las primarias frente al propio Elvis, que por otra parte pierde estrepitosamente contra un joven Bernie Sanders, cuyo programa se resume en su mítica frase «Pay them more». Esto lo he dicho ya. Da igual, las políticas de izquierdas dominan el mundo, que afronta así una era de bonanza e estabilidad que permite que a estas alturas ya haya colonias humanas en Marte, sin Elon Musk, claro, porque hemos dicho que, en fin. A ver, si te pidiera que eligieras una diferencia fundamental entre esa realidad y la nuestra, lo que más te llama la atención, lo que más nos aleja a unos de otros, ¿cuál sería? Pues que no todo es maravilloso, Marta. En esta utopía socialista que te he descrito, no todo es maravilloso, porque sí, es una utopía, hemos llegado a Marte, todo es la igualdad, pero en la clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, los Manolos nunca tuvieron la oportunidad de cantar All My Lovin'.
Vamos a empezar a cerrar la ventana y os propongo a todos los oyentes que lo hagamos con las mejores historias, que son las que trascienden a lo largo del tiempo. Historias de la literatura con una premisa, historias que están muy vivas, escritas por autores ya muertos, que es lo que hacen nuestras voces de Alejandría. Voces de Alejandría. La directora de esta orquesta literaria es la periodista Macu de la Cruz. Macu, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Es así, ¿no? Historias vivas, todas alrededor de un mismo tema, pero de autores ya muertos. Exacto. Hoy propones un asunto tan actual como las guerras, que cambian en el tiempo, cambian sus protagonistas, sus lugares, su propaganda por controlar el relato. ¿Cambia o no tanto? ¿Por qué quieres hablar de este tema ahora? Pues mira, lo que queríamos enfocar es que las guerras que ahora mismo nos están abrasando, las que tenemos alrededor, a mí nos parece que se parecen aterradoramente a las guerras antiguas, como si la guerra fuera siempre la misma guerra, una obsesión compulsiva e inevitable de la humanidad. Y esto, yo qué sé, lo ves fácilmente, porque cambian los siglos, cambian las fechas, cambian los protagonistas, cambian los territorios, cambia el escenario, cambian los países, las armas, las tácticas guerreras, se mata de maneras muy diferentes, pero en realidad siempre es lo mismo, siempre es muerte y destrucción de lugares. Las consecuencias son siempre iguales, el sufrimiento, siempre, ¿no? Sí, y las causas también parece que siempre son las mismas, con diferentes elementos, pero siempre las mismas. Tienes algo que quiero yo y entonces todo... O sea, entonces, si miramos este foco, si hacemos este foco de que la guerra es siempre la misma, pues a lo mejor nos puede ayudar a que también se pueda convertir en una obsesión compulsiva el no hacer la guerra, no sé. Esa máxima vuestra de usar solo libros vivos de autores muertos... ¿Hasta cuándo nos vamos a remontar en el tiempo? ¿Las lecturas de hoy van a ser todas antes de Cristo, por ejemplo? Bueno, muchas sí, pero no todas. Porque la guerra es un asunto fijo de la literatura desde el principio de todos los tiempos, por lo menos para Occidente, el poema de Gilgamesh, escrito hace 50 siglos, y ya ahí, en escritura cuneiforme, sale el embrión de una guerra, aunque se cuenta como si fuera una aventura. Y desde entonces hasta hoy la guerra se mantiene en un protagonismo absoluto en los libros. O sea que, mira, vamos a escuchar lo primero de todo, un fragmento de una novela contemporánea y que es muy famosa. A nuestra entrada en la villa no había ya muchos habitantes vivos y solo algunas mujeres y ancianos demacrados salieron de los subterráneos de las casas incendiadas. Todos los chiquillos habían muerto y los hombres habían perecido trabajando por reparar las murallas. Y los supervivientes no nos acogieron con júbilo, sino que nos mostraban el puño y nos injuriaban. Horemheb les hizo distribuir carne, vino, trigo, y muchos murieron durante la noche siguiente porque su estómago hambriento no pudo soportar la abundante y rica comida. Quisiera describir Gaza tal como me apareció el día de nuestra entrada. Quisiera hablar de las pieles humanas suspendidas de los muros y los cráneos ennegrecidos que los cuervos picoteaban. Quisiera contar el horror de las casas destruidas y las osamentas de animales en las callejuelas llenas de escombros. Quisiera hablar del olor espantoso de la ciudad. Quisiera describir todo esto para explicar por qué en este día de gran victoria para Egipto mi corazón
no sintió ninguna alegría. Es que podría ser perfectamente una descripción actual de Gaza, ¿no? Una crónica de algún periodista desde la franja. Pero claro, teniendo en cuenta que el ejército israelí ha matado a más de 200 periodistas locales y que no deja entrar a ningún periodista extranjero, nos damos cuenta que no es de un periodista. De hoy, por ejemplo. No, ni es de hoy ni es de un periodista, pero es una descripción muy parecida. Sí, sí. Es el fragmento de una novela muy popular, una novela histórica, Sinué el egipcio, de Mika Waltari, que la escribió el escritor finlandés en el siglo XX. Y no es ningún invento, porque Waltari se documentó concienzudamente con datos históricos para ponerlos en boca del protagonista de la novela, el médico Sinué, porque la guerra no solo está desde siempre en la literatura, también lo está en la historia que está documentada. Veo aquí que has anotado que esa devastación concreta de Gaza fue durante la gran batalla de Kadesh en el 1274 a.C., o sea, hace 34 siglos, ¿no? Sí, una sí. batalla decisiva de la larga guerra entre hititas y egipcios que ganaron los egipcios, gobernados por el gran faraón Ramsés II. Bueno, ganaron los egipcios según Ramsés. Exacto. Lo de dominar el relato de quién ha ganado no se lo ha inventado. Tampoco es cosa de ahora, ¿no? No se lo ha inventado Trump, viene de muy antiguo, nos viene de serie. En realidad esa guerra no la ganó nadie, fue más bien un empate devastador. Lo que pasa es que Ramsés II ordenó que se recogiera su victoria en los jeroglíficos y en las pinturas de los bajorrelieves que hay en los templos, de los que ya había y en los que se construyeron después. Son bajorrelieves y pinturas asombrosos. Todo el que haya ido a Egipto los habrá visto y te dejan con la boca abierta. En el templo de Luxor, en Abu Simbel y en otros templos. Hay una pintura concreta gigantesca que se repite en todos esos templos varias veces. Es un Ramsés enorme, lleno de vigor, pletórico, de juventud, lleva la espada y la lanza en la mano y mata de un solo golpe a más de 10 enemigos. Entonces, Kadesh es la primera batalla detallada con registros históricos y que data de ese año, del 1274 a.C. Usaron más de 5.000 carros de guerra, 40.000 infantes por la parte egipcia y un número similar de carros y hombres por la parte hitita. Todo está registrado en tablillas y en papiros conservados en archivos y museos. Pero, Macu, en la literatura también se habla de esta guerra, aparte de esa novela de Waltari. Pues sí, porque esa guerra duró mucho tiempo, a lo largo de un territorio extenso, desde donde desemboca el Nilo, en el delta, hasta la Siria actual. Y como te digo, no la ganó nadie. Pero como siempre, hasta hoy, dominar el relato es lo esencial. Así es que Ramsés II, que era muy poderoso, aparte de encargar que se pintara en todos los templos, también ordenó a un poeta que ensalzara con versos su gran victoria. Y has rescatado ese poema, claro. Ese poema existe, claro, y se conoce, por supuesto. Se realizaron profusión de copias de ese papiro. Ahora mismo estaría en todos los telediarios, ¿no? Está en tablillas, está en papiro, y hoy sería eso, ya te digo, un bestseller. Pentaur es el nombre del escriba poeta al que se le ha encargado que lo haga, y empieza su poema laudatorio asegurando que Ramsés ha ganado. Aquí empieza la victoria del rey del Alto y Bajo Egipto, el hijo de Ra, Ramsés Meriamón, que logró en el país de Hati. Su majestad era un señor pleno de juventud, activo, sus miembros potentes, su corazón vigoroso, perfecto de aspecto como Atum. Era regocijante ver su belleza, grande de victorias. Era un sólido muro para su ejército, un arquero sin igual. 1 millón de hombres son incapaces de permanecer de pie delante de él. No habla como un jactancioso. Su majestad partió en dirección al norte e hizo una buena partida en el 5º año. El 2º mes de la estación de verano, el 9º día, estuvo en Pi Ramsés Meriamón, la ciudad que está en el Valle de los Cedros. Llegó a la ciudad de Kadesh, donde la tierra entera de Hati había llegado.
poema es bastante largo y desarrolla una historia épica de esa batalla de Kadesh, en la que Ramsés, él solo, con su ejército perdido por aquí y por allá, porque los hititas lo habían dividido, va a lograr vencer a todo el ejército enemigo que se había aliado con muchos otros países. Entonces Su Majestad endosó el equipo de batalla y se puso su corselete. Partió al galope y entró en la horda de los vencidos de Hati, solo, sin nadie con él. Vio que le rodeaban 2.500 carros compuestos por los mejores guerreros de Hati y de las numerosas regiones extranjeras que estaban con ellos. No había ningún oficial superior conmigo, ni carros, ni soldados del ejército, ni escuderos. Mi infantería y mis carros se habían dispersado delante, y no había quedado ni uno para combatirlos. ¿Te harás cargo, oh Amón, de estos asiáticos tan viles y tan ignorantes de Dios? ¿No te he erigido numerosos monumentos y colmado tu templo con mis botines? ¿No construí para ti mi casa de millones de años? Hice sacrificar para ti 10 millares de cabezas de ganado y todo tipo de hierbas aromáticas. Construí para ti grandes pilonos y obeliscos de elefantina. Yo mismo hice de cantero y conduje por ti naves en el Gran Verde para aportarte productos de los países extranjeros. ¡Haz el bien para quien se dirige a ti! Por supuesto que Amón-Ra, el grandísimo dios egipcio, escucha a Ramsés. Meter a los dioses en la guerra va a ser una constante en cualquier guerra. Estoy contigo. Soy tu padre. Mi mano está contigo. Soy más útil que centenares de miles de hombres. Soy el señor de la victoria. Sentí mi pecho alegre. Tiraba a mi derecha y capturaba a mi izquierda. Veía los 2.500 carros en medio de los cuales me encontraba derrumbándose ante mi atalaje. Ninguno tenía más de una mano para combatirme. Todos sus brazos eran débiles e incapaces de disparar. No tenían el valor de sostener sus jabalinas. Los veía hundirse en el agua como se hunden los cocodrilos. Yo sembraba la muerte entre ellos como quería. La batalla continúa y se encarniza en el poema, pero Ramsés, como te dije desde el principio, él solo resulta invencible. Alcé la voz para llamar a mi ejército diciendo: «¡Resistid! ¡Altos los corazones, ejército mío! ¡Que podréis admirar mi victoria! Amón me ha dado la victoria, mientras ninguna infantería y ningún carro estaban conmigo». Los países extranjeros que me observaron pronunciaron mi nombre tan lejos como las comarcas desconocidas. Entonces mi ejército empezó a alabarme. Tú has salvado a tu infantería y a tus carros. Tú eres el hijo de Amón. Tú has devastado el país de Hati con tu brazo poderoso, protegiendo Egipto y doblegando a los países extranjeros. Has quebrantado la espalda de Hati para siempre. El poema añade que el jefe militar de los hititas, vencido, envió un mensaje de rendición. Tu servidor habla y hace que se sepa que eres hijo de Ra, salido de su cuerpo. Te ha dado todas las tierras reunidas en un lugar. En cuanto al país de Egipto y el país de Hati, están contigo. Están bajo tus pies. Ra, tu noble padre, te los ha dado. Tu poderío es grande, tu fuerza es pesada sobre el país de Hati. No seas duro en tus acciones, rey victorioso. La paz es mejor que combatir. Déjanos vivir. Y entonces este poema termina asegurando que Ramsés fue clemente. Hizo que trajeran a todos los jefes y oficiales superiores para hacerles escuchar el contenido de lo que se había escrito. Les hizo escuchar esas palabras que el vil jefe de Hati había escrito y entonces dijeron con una sola voz: «La paz es extremadamente buena, oh Señor nuestro dueño. No hay que condenar una reconciliación cuando la haces tú, porque ¿quién te resistirá el día de tu furia?» Mi majestad ordenó que esas palabras fueran escuchadas e hice un repliegue pacífico en dirección al sur. Mi majestad se volvió en paz hacia Egipto con su infantería y sus carros, estando allí toda vida, estabilidad y dominio. Todos los países extranjeros rendían alabanzas a su ejército y a su hermoso rostro.
Habiendo llegado a Egipto en paz y permaneciendo en su palacio, como Ra está en su horizonte, los dioses del país vinieron a él, honrándolo y diciendo: Bienvenido, nuestro hijo bien amado, rey del Alto y Bajo Egipto, hijo de Ra, Ramsés Meriamón. Bueno, yo creo que es muy habilidoso el poeta contratado por Ramsés. Pentaur se llama este poeta, porque deja ver que aquella guerra en realidad acabó en tablas, ya que señala concretamente que Hati se quedó con sus tierras y Egipto con las suyas. Y hubo paz, pero la paz no duró siempre. Luego hubo otras guerras, el imperio egipcio se desmoronó, el hitita desapareció antes incluso, y ahora mismo pues estamos presenciando nuevos ataques casi en las mismas ubicaciones. Sí, menos en el río Nilo, menos en Egipto en concreto. Ese escenario siempre tiene guerras en escena. Pero fíjate que entonces, en la batalla de Cadés, no existían enfrentamientos entre judíos y palestinos ni cristianos. La guerra fue más o menos por lo mismo que ahora, pero no por el petróleo, sino porque por allí circulaban, con sus correspondientes derechos de aduanas, las mejores mercancías de Oriente y de Occidente. Todo pasaba por allí y siguen pasando por allí. Eran las principales rutas comerciales. Y aquella paz que se firmó entonces consistió realmente en repartirse el territorio y sobre todo en repartirse el control de las rutas y de las mercancías. Todo cambia para seguir igual, vaya. Exactamente. Seguro que no es la única guerra antigua, pero actual, que ha quedado registrada en la literatura, Macu. Vale, mira, la siguiente que te traigo es bastante más moderna. Es del 480 a.C., es decir, solo hace 26 siglos. Más moderna. Mucho más moderna, ¿dónde va a parar? Mucho más moderna que la otra. Bueno, esta es bastante conocida, verás. Fue una guerra decisiva entre griegos y persas. Es una guerra que está estudiada y documentada de muchas maneras. Está en rollos de papiros, dibujada en platos y vasijas griegas, está pintada en el arte, guardada en investigaciones, en archivos y desde luego recogida profusamente, con muchas licencias y muchos inventos, en literatura, en el cómic y en varias películas. ¿Estás hablando de la batalla de Salamina? Claro. ¿Y qué libro has elegido? A ver, he elegido uno muy antiguo. He elegido una obra de teatro muy singular que está considerada la más antigua, la obra de teatro más antigua de Occidente. Se titula Los persas y la escribió Esquilo. El propio Esquilo luchó en esa guerra y varios familiares suyos murieron allí. Pero cuando él convierte esa historia en una obra de teatro, no aparece ningún griego. Solo salen en escena los perdedores. Nada que ver con el poema que encargó Ramsés. En absoluto, nada que ver. Aquí todos los personajes son persas y lo que nos van a contar es su derrota y su sufrimiento. Y entonces en ese comienzo de la obra aparece la reina Atosa, que es la madre de Jerjes. A mí también me roe el alma la angustia, porque yo, amigos míos, tampoco estoy sin miedo. Vivo constantemente entre nocturnos sueños, desde que reclutara mi hijo ingente hueste y hacia la tierra jonia partiera a devastarla. Mas hasta este momento nunca lo vi tan claro como el que anoche tuve. Soñé que dos mujeres bellamente vestidas, tocadas una de ellas con ropas a la persa y la otra al estilo dorio, a mi vista acudían. Como patria tenían una la tierra griega, la otra el país persa. A lo que ver podía, estaban en discordia. Mi hijo, al darse cuenta, intenta contenerlas, intenta apaciguarlas. A su carro las unce luego y sobre su cuello el arnés les coloca. La una se envanece de aquellos aderezos y a las riendas ofrece su boca obediente. La otra se encabrita y con sus manos rompe los arneses del carro y en su empuje lo arrastra con ella y ya sin freno rompe el yugo en dos trozos. Cayó entonces mi hijo y Darío, su padre, acude compasivo y al descubrirlo Jerjes rasga las vestimentas que su cuerpo cubrían. Tal sueño tuve anoche, te digo. Tal fue la pesadilla,
Una horrorosa escena y horroroso relato. Entonces el sumo sacerdote le pide a la reina que no se aterre en exceso y que le haga ofrendas a los dioses. Los ritos que aconsejas vamos a celebrarlos en honor de los dioses y del que está en la tierra cuando a palacio llegue. Pero saber quisiera, amigos, una cosa. ¿Dónde se encuentra Atenas? Lejos, hacia poniente, do acaba su carrera el sol nuestro señor. ¿Es que abrigaba el deseo de apoderarse acaso de esa ciudad, mi hijo? Sí, que entonces la Grecia vasallo del rey fuera. ¿Tal es pues la abundancia de sus recursos bélicos? Su ejército es tan fuerte que ha causado ya al Medo grandes daños. ¿Y qué más? ¿Riqueza en sus palacios? Fuente tienen de plata, tesoro de la tierra. ¿Brilla acaso en su mano el dardo que el arco tensa? No, para la lucha, picas y arneses con escudos. ¿Qué caudillo les manda e impera sobre el pueblo? No se llaman esclavos ni vasallos de nadie. ¿Y cómo pues resisten el ataque enemigo? Si incluso destruyeron la hueste de Darío. Cosas muy inquietantes dices para los padres de quienes han partido. Pronto sabrás, espero, la verdad toda entera. Por la forma en que corre el que se está acercando, es persa a todas luces. Y una noticia trae que alegra o entristece. Ciudades todas de la tierra de Asia. Oh pueblo persa, puerto de riqueza. De un solo golpe ha sido destruida nuestra prosperidad. La flor de Persia aniquilada. Oh Dios, es cosa mala antes que nada anunciar desgracias, mas es fuerza explicar todo el suceso, persas. Todo el ejército se ha hundido. ¡Horror, horror! Martirio aciago, horrendo. ¡Ay, ay! Llorad, oh persas, al oír tal desastre. Bueno, la obra se centra a partir de aquí en describir de una manera detallada el desastre de Salamina. El mensajero va contando cómo un griego astuto engañó a Jerjes, haciéndole creer que el ataque vendría por allí, cuando en realidad fue por allá, y cómo se desarrolló aquella batalla en el estrecho de mar donde está Salamina. Aquellos persas que se distinguían por su talla y valor, por su nobleza, los más constantes en su lealtad al rey, murieron vergonzosamente con la más deshonrosa de las muertes. ¡Ay de mí! ¡Qué desgracia, amigos míos! ¿Y de qué forma dices que murieron? Cuando el dios a los griegos hubo dado la victoria, desembarcan y ponen cerca a todo el islote, y ellos no saben dónde volverse. Hostigados largos ratos son por piedras disparadas con las manos, y volando de las cuerdas de los arcos, muchas flechas les herían. Finalmente se lanzaron todos a una sobre ellos, les dan muerte, y de sus cuerpos hacen una degollina, desdichados hasta que a todos quitan la vida. Los patronos de las naves que salvarse consiguieron, siguiendo el viento, a una fuga desordenada se dieron, pero el resto de la hueste por los campos iba sucumbiendo. Parte muriendo de sed, parte perdido el aliento. Después los llanos aqueos y las ciudades tesalias nos acogen, cuando apenas víveres ya nos quedaban. Allí los más sucumbieron de hambre y sed, que ambas plagas diezmaban nuestras fuerzas. Solo unos pocos, entre ellos Jerjes mismo, lograron regresar a Persia. Y ahí tenemos a Esquilo, el autor de la obra, mostrando el dolor de la derrota de sus propios enemigos, mirando las cosas desde el punto de vista de los contrarios, ¿no? A lo mejor lo hizo porque así se ve uno mejor a sí mismo, ¿no? No sé. Y dejando constancia de lo que pasa después de que las guerras se ganen o se pierdan, ¿no? El exilio, los que se quedan sin casa, sin comida, sin nada, solo con sufrimiento. Es lo que siempre pasa en una guerra. Es un muy buen ejercicio este de Esquilo, mirar todo desde el otro lado, ¿no? En la Ilíada, Homero también da juego a los dos bandos, a los troyanos y a los aqueos, los griegos, que son los que ganan también. Sí, es verdad. Y además Homero lo hizo 2 siglos antes que Esquilo. En el siglo
8 a.C. Escucha este ejemplo, mira, a lo mejor te va a resultar un poquito gore, pero... A ver, es un ejemplo descarnado de cómo se veían morir en primer plano, en letra impresa, tanto a los troyanos como a los griegos. O sea, en una guerra mueren todos. Áyax o Ilíada cogió vivo a Cleóbulo, atropellado en la refriega, y le mató dándole con su espada en la garganta, y entró toda la espada cálida de sangre, y la muerte purpúrea y la moira violenta oscurecieron los ojos del vencido. Atacábanse Peneleo y Licón faltos de lanzas y combatían con sus espadas. Licón asestó un golpe en el cono del casco con airón de crin y la espada hubo de romperse. Pero Peneleo le pinchó en el cuello y entró entera la espada y quedó la cabeza colgando por la piel. Licón fue muerto. Y persiguiendo con rapidez a Acamas, que subía a su carro, le hirió Meriones en el hombro derecho y el troyano cayó y oscureció sus ojos una nube. Bueno, te has fijado, en 12 líneas, 3 muertes sangrientas, ¿eh? No es literatura gore, es que... Es la realidad. Es la guerra. Aunque ahora, por supuesto, ya no salen imágenes en la tele de una cosa tan violenta y tan sangrienta, ¿no? No salen los civiles muertos, los soldados muertos, esto ya no sale en la tele. Bueno, ahora la lucha no es cuerpo a cuerpo con espadas, sino con misiles y con drones desde alguna oficina. En la tele como mucho aparecen imágenes de las bolsas funerarias, del humo de las bombas o de los edificios destruidos, pero cada vez se cuenta la guerra sin menos sangre. Exactamente. Heródoto, otro griego ilustrado de hace 26 siglos, en su libro Historia, el que dio nombre a lo que ahora llamamos historia también, tiene un fascinante relato de todo lo que vio, lo que escuchó, lo que preguntó en todos sus viajes, incluidas varias guerras, porque vio algunas. Y Heródoto nos enseña en este libro cómo debe ser el punto de vista de un periodista. Tenemos aquí al señor Heródoto, por favor, díganos. Heródoto de Halicarnaso presenta aquí los resultados de su investigación para que el tiempo no abata el recuerdo de las acciones humanas y que las grandes empresas acometidas, ya sea por los griegos, ya por los bárbaros, no caigan en el olvido. Con este objeto refiere una infinidad de sucesos varios e interesantes y expone con esmero las causas y motivos de las guerras que se hicieron mutuamente los unos y los otros. Me sorprende que no hayas incluido nada del Quijote. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí, don Miguel. Por favor, don Miguel, escritor y soldado, por supuesto. Ahora mismo te cantamos la coplilla que va cantando un joven que sale en el Quijote y que lleva una espada al hombro, es un joven que no tiene fortuna y va camino de Cartagena porque va a enrolarse. Y va cantando una coplilla cuando se cruza en el camino con Don Quijote y Sancho. A la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dinero no fuera en verdad. Maravilloso, muchísimas gracias a todos. Por parte del Grupo Alejandría, hoy han participado Julián Salgado, José María Rivero, Araceli González Campa, Alfonso Armada y Macu de la Cruz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.